Manejo de urgencias digestivas y nefrourinarias. Grupo formado por Cristina Flox, Yeshua García y Laura Gómez. En este trabajo hablaremos sobre cómo manejar las urgencias digestivas y nefrourinarias, como son, la hemorragia digestiva alta, las varices hemorrágicas, sonda Blackmore, el abdomen agudo, la apendicitis, la glomerulonefritis, la peritonitis, el cólico nefrítico, y el escroto agudo o torsión testicular. El dolor abdominal puede ser de varios tipos. El dolor abdominal visceral, que es producido por el estiramiento de una víscera hueca. El dolor que se presenta suele oscilar y no se exacerba con el movimiento. También puede acompañarse de sudoración, náuseas, vómitos, inquietud, palidez e hipotensión. El dolor somático se produce por irritación de las terminaciones nerviosas. Es más intenso y localizado que el dolor visceral y se exacerba con el movimiento o con maniobras que producen un aumento de la presión intraabdominal. Por último, el dolor referido se percibe en zonas alejadas al sitio de origen y se encuentra bien localizado. El sistema urinario es el encargado de regular los líquidos corporales, filtrar y eliminar residuos del organismo y de reabsorber las sustancias necesarias para que el organismo se encuentre en perfectas condiciones. Cualquier alteración de la estructura o de la función afecta a todo el organismo. La hemorragia digestiva alta es un punto sangrante que se encuentra situado entre el esfínter esofágico superior y el ligamento de Treitz. Está asociada a diferentes patologías como son, la úlcera péptica, que es una excesiva acidez gástrica que erosiona el revestimiento mucoso del duodeno. Aparición de lesiones agudas en la mucosa gástrica, suelen estar relacionadas con el consumo de alcohol o medicamentos. Las varices gastroesofágicas, se producen como consecuencia de hipertensión portal. La esofagitis, que es una inflamación del hiato esofágico como consecuencia del reflujo ácido procedente del estómago. Y, por último, el síndrome de Mayor-Weiss, que es el desgarro de la mucosa esofágo-gástrica debido a vómitos recurrentes. Las manifestaciones de la hemorragia digestiva alta son, hematemesis, es decir, vómito sanguinolento proveniente del tubo digestivo alto, melenas o sangre en las heces, y hematoquecia, que es el sangrado rectal de color rojo oscuro mezclado con las heces. Para un bien diagnóstico es fundamental la realización de una buena anamnesis, exploración física, en la que tendremos en cuenta la presión arterial, la palidez de piel y mucosas, aparición de petequias o lesiones dérmicas y zonas dolorosas a nivel abdominal. También es fundamental la realización de un sondaje nasogástrico. Las pruebas diagnósticas que se deben llevar a cabo en una hemorragia digestiva alta son, endoscopia, hemograma y pruebas cruzadas. El tratamiento a seguir en caso de shock sería, colocar al paciente en decúbito supino, mantener vía aérea y administrar oxígeno mediante mascarilla tipo Venturi, medición tensión arterial y de la frecuencia cardíaca, canalización de vía periférica, sondaje vesical, en hemorragia abundante transfusión sanguínea, cirugía si el sangrado no se controla. Las complicaciones potenciales en una hemorragia digestiva alta son, shock hipovolémico, insuficiencia renal aguda por necrosis tubular, neumonía por aspiración y angina de pecho. Las varices hemorrágicas son venas hinchadas y sangrantes situadas en las paredes de la parte inferior del esófago. Suelen deberse a una cirrosis hepática con obstrucción de la circulación sanguínea intrahepática e hipertensión portal. Con menor frecuencia, también se relacionan a una compresión extrahepática de la circulación portal por un tumor, quiste o aneurisma. No suelen presentar síntomas, pero si se ve aumentada la presión intraabdominal, como por ejemplo cuando tosemos o vomitamos, pueden llegar a romperse. Esto producirá una hemorragia que se considera de urgencia máxima, ya que la pérdida de sangre es rápida y abundante.
Para poder llevar a cabo el diagnóstico de las varices hemorrágicas realizaremos una buena anamnesis, llevar a cabo una exploración física, en la que deberemos observar la presión arterial, ya que puede verse disminuida aparición de circulación hiperdinámica, es decir, taquicardia, piel caliente y pulso saltón, exploración abdominal en la que hallaremos esplenomegalia, ascitis y aparición de circulación colateral abdominal. Las pruebas diagnósticas llevadas a cabo son, esófago-gastroscopia, que consiste en la introducción de un gastroscopio por la boca, para visualizar el interior del esófago, estómago y duodeno, radiografía gastrointestinal seriada con papilla de bario, tomografía computerizada, venografía portal arteriografía y hemograma completo. El tratamiento consiste en reponer el volumen sanguíneo, utilización de vasopresina o somatostatina, taponamiento con balón mediante la sonda Blackmore, lavados con agua helada, vitamina K cuando ya se ha estabilizado al paciente se realizará escleroterapia, embolización arterial o derivación quirúrgica portal para disminuir la hipertensión portal. La sonda Blackmore consta de 3 luces, una de ellas se utiliza para el lavado gástrico, 2 balones, uno gástrico y otro esofágico. Se usa para pacientes con hemorragia para varices esofágicas. Está contraindicada en pacientes con cirugía esofágica reciente o estenosis esofágica. Es una técnica estéril, en la que colocaremos al paciente sentado o en posición semifouler. Deberemos comprobar la integridad de los balones, lubricaremos la sonda y la introduciremos por la fosa nasal hasta llegar a la parte posterior de la faringe. Inflaremos los balones y comprobaremos aspirando contenido gástrico y auscultando el estómago. Las complicaciones derivadas de la colocación son, dolor torácico, obstrucción de la vía aérea, difícil control del sangrado, neumonía por aspiración, rotura esofágica, mediastinitis, necrosis, erosión esofágica. El abdomen agudo es una situación de urgencia caracterizada por un inicio repentino de síntomas abdominales como dolor, náuseas o vómitos. La etiología es intraabdominal y extraabdominal por causas torácicas, neurógenas, metabólicas y otras. Se manifiesta con dolor abdominal, náuseas, vómitos, distensión de la pared abdominal, shock. Para su diagnóstico es necesario realizar una buena anamnesis, exploración física, para observar el estado general y signos vitales, examen cardiopulmonar, exploración del abdomen, con inspección, en la que valoraremos la distensión, la movilidad y la coloración, palpación en la que realizaremos percusión, suele ser dolorosa en la zona afectada, auscultación, puede haber ruidos hidroaéreos aumentados, de lucha o bien silencio, tacto rectal. Las pruebas diagnósticas que se deben llevar a cabo son, radiografía simple de abdomen y hemograma completo. La apendicitis es la inflamación del apéndice vermiforme o cecal. Suele deberse a una obstrucción del apéndice que acaba produciendo una infección. Se manifiesta con dolor abdominal vago, náuseas, vómitos, estreñimiento, anorexia, febrícula. Para su diagnóstico, es necesario realizar una buena anamnesis. En la exploración física podremos observar 2 signos. Signo de McBurney, es un punto situado entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior. La palpación origina un aumento del dolor, así como un dolor agudo a la descompresión en el caso de peritonitis. Signo de Robsing, que es dolor en la zona apendicular cuando se comprime la fosa ilíaca contralateral. La glomerulonefritis es la inflamación de los glomérulos renales. Se debe a una reacción inmunológica anómala, con formación de inmunocomplejos que provoca lesiones en las estructuras renales.
Puede manifestarse de tres formas: glomerulonefritis aguda, de aparición brusca que se cura en un corto periodo de tiempo. En algunos casos no hace falta tratamiento. Glomerulonefritis subaguda, rápidamente progresiva o maligna, también es de aparición brusca. Evoluciona en pocas semanas a una insuficiencia renal grave. Glomerulonefritis crónica, de aparición insidiosa, exacerbada y con remisiones periódicas. Suele evolucionar hacia una insuficiencia renal crónica. Para su diagnóstico es necesario una buena anamnesis, exploración física, en la que podremos encontrar edema, crepitaciones, presión arterial elevada, palidez, dolor a la palpación del ángulo costovertebral, oliguria. Por último, será necesario la realización de diferentes pruebas diagnósticas. Las pruebas para la detección de la glomerulonefritis son: análisis de orina, con examen del sedimento urinario, análisis de sangre, pruebas de funcionabilidad renal, biopsia renal. El tratamiento consta de reposo, restricción en la ingesta de líquidos, dieta baja en sal y en proteínas, uso de diuréticos, control de la hipertensión arterial, antibiótico terapia, si fuera necesario, en caso de fallo renal diálisis. La peritonitis es la respuesta inflamatoria del peritoneo. Puede tener un origen primario o secundario a otro proceso y puede ser localizado o generalizado. La peritonitis primaria se debe a la llegada de gérmenes al peritoneo, ya sea vía hematógena o desde los órganos genitales, mientras que la peritonitis secundaria es causada por diferentes procesos como son infección aguda y perforación de órganos intraabdominales, traumatismos abdominales, obstrucción e isquemia intestinal, etc. En un principio se manifiesta con dolor abdominal agudo, anorexia, náuseas, vómitos, fiebre, malestar general, debilidad, rigidez, y distensión abdominal. Con el paso del tiempo puede llegar a ocasionar deshidratación. Para su diagnóstico realizaremos una buena anamnesis, exploración física, en la que debemos observar la presencia de taquicardia, hipotensión y respiraciones rápidas y superficiales. Deberemos colocar al paciente en posición de decúbito supino o decúbito lateral con las rodillas recogidas hacia el tórax. Los ritmos intestinales serán hiperactivos y la percusión es dolorosa en la zona afectada. Las pruebas diagnósticas que realizaremos son: gasometría arterial, en la que observaremos niveles bajos de bicarbonato y dióxido de carbono, análisis de orina, radiografía de tórax y abdomen, TAC abdominal, arteriografía. El tratamiento puede ser de tres tipos: general, el paciente deberá estar en dieta absoluta. Se le pondrá una sonda nasogástrica para aspiración, perfusión de líquidos intravenosos, cateterización de vía periférica, oxígeno nasal, si se requiere. El tratamiento quirúrgico consiste en una laparotomía exploratoria, el cirujano realiza una incisión en el abdomen y examina todos los órganos. Y, por último, el tratamiento farmacológico, que se basa en analgésicos, antieméticos y antibióticos. Las complicaciones potenciales de esta patología son: abscesos intraabdominales, sepsis generalizada, colapso circulatorio, shock séptico y muerte. El cólico nefrítico es la presentación clínica más frecuente de la litiasis renal y una de las principales urgencias urológicas. Suele deberse a una obstrucción ureteral parcial o completa por la aparición de un cálculo, provocando una distensión aguda del sistema colector. También puede aparecer como consecuencia de alteraciones de la vía urinaria, presencia de coágulos por tumoraciones renales, atonía ureteral por pielonefritis, necrosis papilar o procesos neoplásicos uroteliales. Se manifiesta con dolor abdominal o lumbar de inicio brusco que se extiende a las ingles o a los genitales, y que no mejora con el reposo. Aparición de síntomas vegetativos, es decir, náuseas, taquicardia, disminución del peristaltismo, vómitos, etc. Si los síntomas se localizan a nivel genital, pueden aparecer síntomas urinarios como polaquiuria, tenesmo o disuria. Se produce un aumento de la presión intraluminal debido a la obstrucción ureteral,
La musculatura lisa de la pared ureteral se contrae intentando eliminar dicha obstrucción, aparece irritación de mucosas. Para su diagnóstico es necesario, realización de una prueba de imagen, que establece dónde se localiza el cálculo de cristales de oxalato. Exploración física, en la que observaremos que si el cálculo se encuentra en la porción superior del uréter, el dolor se extiende al testículo, mientras que si está en la porción media del uréter derecho, el dolor se extiende al punto de McBurney, pudiendo simular una apendicitis. Si el cálculo se acerca a la vejiga, se produce inflamación y edema del orificio ureteral, apareciendo síntomas como polaquiuria y tenesmo. Las pruebas a realizar para su diagnóstico son, radiografía simple de abdomen, ecografía abdominal, urografía intravenosa y taquelicoidal sin contraste. El tratamiento consiste en, como principal objetivo, aliviar el dolor y facilitar la expulsión del cálculo, conservando la función renal. Se pueden seguir dos estrategias: no farmacológica, que consiste en la aplicación de hidratación, fluidos, diuréticos y calor local, y farmacológica, con el uso de anticolinérgicos, AINES, opiáceos, dipironas y fármacos no analgésicos como antieméticos e hipnóticos. La torsión testicular consiste en el estrangulamiento de un testículo o del cordón espermático, por lo que se produce una disminución del aporte vascular al testículo. Suele aparecer en pacientes de edades comprendidas entre los 10 y 30 años. La mayoría de estos pacientes presentan una anomalía congénita de los genitales. Suele desencadenarse por un traumatismo o un movimiento violento. Se manifiesta por la aparición de dolor testicular intenso y de aparición brusca, con síndrome vegetativo y ausencia de síndrome miccional, náuseas y vómitos. Masa escrotal tensa y el testículo afectado puede estar más elevado. Se diagnostica mediante una buena anamnesis, exploración física en la que podremos observar el testículo afectado más elevado, enrojecido y con edema escrotal. Si afecta al cordón espermático puede palparse su engrosamiento y un anillo de torsión. Por otro lado aparecen diferentes signos de Gouverneur, que consiste en que el testículo afectado está más horizontalizado y elevado. El de Pren, se produce un aumento del dolor cuando elevamos el testículo. Y el reflejo cremastérico, es decir, contracción del músculo cremastérico, dando lugar al ascenso del testículo al estimular la cara interna del muslo. También aparece un nódulo doloroso en el polo superior del testículo. Las pruebas diagnósticas a realizar son, en primer lugar, pruebas de laboratorio, radiografía simple de abdomen, Doppler color, la cual es la prueba diagnóstica de elección, ya que permite visualizar la vascularización testicular. El tratamiento consiste en intentar una destorsión manual. Si no resulta eficaz, se practicará una cirugía inmediata para salvar la vida funcional del testículo. Como complicación potencial en esta patología encontramos la isquemia.